Marido abandona esposa con cáncer y recibe sorpresa en el día de la herencia el diagnóstico que cambió todo, el comienzo de una batalla. La noticia cayó como un balde de agua fría. El diagnóstico de cáncer para ella fue el inicio de una batalla que nunca imaginó tener que enfrentar. A pesar del shock, estaba decidida a luchar, y él prometió estar a su lado, en la salud y la enfermedad. Las primeras semanas fueron duras, pero ella se mantuvo firme, convencida de que juntos podrían superar cualquier adversidad. Al principio, él parecía comprometido, acompañándola en cada consulta, brindando palabras de aliento y manteniendo la esperanza. Pero pronto, la realidad de la enfermedad y sus complicaciones se hicieron evidentes. El peso de la situación comenzó a desgastar su compromiso y las promesas que tanto le había hecho. La batalla contra el cáncer, que debía ser una lucha en pareja, se volvió solitaria. La distancia entre ambos creció, y ella, que antes se sentía apoyada, empezó a notar un vacío en sus ojos. Algo había cambiado, y no era solo la enfermedad. El camino que se avecinaba no sería solo contra el cáncer, sino también contra la traición de quien juró estar a su lado. Promesas de amor y apoyo que se quebraron al inicio, sus palabras eran de consuelo. «Estoy contigo pase lo que pase», decía mientras sostenía su mano en las largas horas de tratamiento. Pero las promesas comenzaron a desvanecerse con el tiempo. Su presencia se volvió esporádica, su mirada esquiva, y las excusas para no estar a su lado se multiplicaron. Ella, que confiaba plenamente en su amor, comenzó a sentir la soledad más intensa. La enfermedad trajo sufrimiento físico y desgaste emocional, pero el distanciamiento de él fue una herida más profunda. Sus «no puedo más» y «esto es demasiado» revelaban una debilidad que ella nunca imaginó. El peso de la promesa rota la dejó vulnerable, enfrentando no solo su enfermedad, sino la desilusión de un amor que no resistió la prueba más dura. Cuando todo parecía derrumbarse, ella entendió que las promesas vacías eran solo eso, palabras. La realidad era que él había decidido alejarse, justo cuando ella más necesitaba un compañero. La confianza se rompió, y el verdadero rostro del amor salió a la luz. El día en que él decidió irse, la traición una tarde, mientras luchaba contra los efectos secundarios de la quimioterapia, él se marchó. No hubo despedidas emotivas ni explicaciones largas, solo una carta breve y fría que decía: «Esto es demasiado para mí. Lo siento». Las palabras parecían cuchillos que se clavaban en su corazón. Había sido abandonada en su momento más vulnerable, traicionada por el hombre que prometió estar siempre a su lado. El vacío que dejó fue devastador. Enfrentarse al cáncer era ya un reto inmenso, pero hacerlo sin apoyo fue un golpe doble. Ella se sintió rota, humillada y desprotegida. No había tiempo para lamentarse, la enfermedad no daba tregua. Tenía que reunir cada gramo de fuerza para sobrevivir, aún con el dolor del abandono marcado en su pecho. Mientras él desaparecía, ella decidió que no sería destruida. La traición le dolía, pero no la definiría. Lo que él no entendía es que ella aún tenía mucho que dar, y cada lágrima que derramó la hizo más fuerte. Enfrentando el dolor y la lucha en soledad con el tiempo, la realidad se hizo más cruda. Las noches eran largas y solitarias, y cada tratamiento la dejaba debilitada. El eco de la traición resonaba constantemente en su mente, pero no dejó que la consumiera. No había otra opción que enfrentarlo todo sola. Con cada día que pasaba, encontró una chispa de fuerza interior que no sabía que tenía. El dolor físico se mezclaba con el dolor emocional, y el peso de la soledad se volvía asfixiante. Pero, en lugar de dejarse vencer, ella decidió que cada paso que daba sería una victoria. Los recuerdos del hombre que la dejó intentaban atormentarla, pero su voluntad de sobrevivir era más fuerte. Se prometió que nunca volvería a depender de nadie más para encontrar su fuerza. La batalla continuaba, y cada pequeña mejora era una luz de esperanza. Había perdido a alguien importante, pero se encontró a sí misma. Con cada tratamiento que soportaba, dejaba atrás el dolor de la traición y avanzaba hacia una versión más fuerte y decidida de sí misma. Amigos y familia, la red de apoyo que nunca esperó aunque él la había dejado, ella no estaba completamente sola. Amigos y familiares se convirtieron en su red de apoyo, sosteniéndola en los momentos más oscuros.
Cada visita, llamada y gesto de amor le recordaba que aún había personas que se preocupaban profundamente por ella. No estaba derrotada, tenía aliados que lucharían a su lado. Con ellos, encontró motivos para seguir adelante. Celebraban cada pequeño avance y la levantaban cuando sentía que caía. No había promesas vacías, solo amor genuino y un compromiso real de verla superar la adversidad. Lo que el esposo abandonó, ellos lo llenaron con solidaridad y cariño. Gracias a ellos, la lucha se volvió un poco más llevadera. El abandono dolía, pero su red de apoyo le dio razones para seguir adelante. Cada día se convirtió en una prueba de que la verdadera fuerza no depende de una sola persona, sino de quienes están dispuestos a quedarse, incluso en los momentos más oscuros. Fuerza renacida, superando los obstáculos con cada sesión de quimioterapia, cada recaída y cada lágrima derramada, ella descubría una fortaleza que no sabía que poseía. Lo que comenzó como una lucha por su vida se convirtió en un viaje de autodescubrimiento. Ya no era la mujer quebrada que había sido abandonada, era una guerrera que enfrentaba cada día con coraje y determinación. Su dolor se transformó en una chispa de resiliencia. Los obstáculos no desaparecieron. La fatiga, las náuseas y los días oscuros seguían siendo una constante, pero ella se negó a rendirse. Se rodeó de personas que la alentaban, participó en grupos de apoyo y encontró fuerzas en las historias de otros luchadores. Poco a poco, su cuerpo respondió a los tratamientos, y cada avance era una victoria que celebraba con lágrimas de gratitud. Sabía que la lucha contra el cáncer era incierta, pero también supo que su valor no dependía de si ganaba o perdía esa batalla. Su fuerza renacida era un testimonio de que incluso los golpes más duros pueden forjar a alguien más fuerte. Ella no solo sobrevivía, estaba determinada a vivir. La llegada de una carta inesperada, el testamento un día, mientras revisaba el correo, una carta con un sello elegante llamó su atención. Era de un abogado que representaba a un pariente lejano que había fallecido. En el documento, se le informaba que era una de las herederas del testamento. La noticia llegó como un rayo de luz en un momento inesperado. El destino, al parecer, aún tenía planes sorprendentes para ella. El testamento dejaba un patrimonio considerable, pero también estipulaba condiciones específicas para acceder a la herencia. No era solo una cuestión de dinero, era una oportunidad para cambiar su vida. Sin embargo, la noticia también atrajo la atención de quienes solo pensaban en sus propios intereses. Entre ellos, su esposo, que al enterarse de la posibilidad de la herencia, decidió reaparecer en su vida. Para ella, el testamento no era solo un regalo, era una oportunidad de mostrar que había renacido de sus cenizas. Pero sabía que su camino hacia esta nueva etapa no estaría exento de desafíos ni de rostros conocidos que buscaban aprovecharse de su éxito. El regreso del esposo, remordimiento o interés. Cuando el esposo que la había abandonado tocó nuevamente su puerta, las emociones fueron un torbellino. Con palabras de arrepentimiento y un discurso ensayado, él intentó convencerla de que había regresado porque nunca dejó de amarla. Pero sus ojos, que alguna vez lo buscaron con amor, ahora veían la realidad con claridad. Su regreso no era más que un movimiento interesado. Ella escuchó sus palabras con frialdad. Las promesas vacías, el tono melancólico y las súplicas parecían teatrales. Lo que él no sabía era que ella ya no era la misma mujer vulnerable que había dejado. Había aprendido a leer las verdaderas intenciones detrás de las palabras. Y la intención de él era obvia: obtener una parte de la herencia que, según creía, podría compartir. El regreso del esposo fue un recordatorio de que algunas personas solo vuelven cuando ven un beneficio. Pero ella estaba lista para enfrentar esa realidad. Lo que él esperaba encontrar era una mujer rota, pero se encontró con alguien más fuerte, alguien que no cedería ante su manipulación. El día de la lectura de la herencia, la sala estaba llena de miradas expectantes. Familiares, conocidos y el esposo esperaban ansiosos la lectura del testamento. El ambiente estaba cargado de tensión y codicia. Ella se sentó con calma, consciente de que ese día marcaría un nuevo capítulo en su vida. La atención de todos se centró en el abogado, que comenzó a leer las disposiciones del testamento. El documento reveló que era la principal heredera, con derecho a un patrimonio significativo.
Las miradas se clavaron en ella, pero la verdadera sorpresa llegó con una cláusula especial. Cualquier persona que hubiera actuado con deslealtad hacia ella quedaba excluida de cualquier beneficio. El golpe para el esposo fue brutal. El hombre que había regresado con segundas intenciones ahora quedaba al descubierto frente a todos. La expresión de sorpresa, frustración y humillación en el rostro de él fue inigualable. Lo que creía que sería su salvación se convirtió en su mayor derrota. Para ella, el momento fue un recordatorio de que la vida a veces cobra justicia de manera inesperada. Las acciones tienen consecuencias, y él acababa de enfrentarse a las suyas. La sorpresa que cambió todo para el esposo. El impacto de la cláusula del testamento dejó al esposo sin palabras. Su regreso, planeado para beneficiarse de la herencia, se convirtió en un fracaso absoluto. Intentó justificar sus acciones, buscar explicaciones, pero el silencio de la sala lo dejó sin salida. Había subestimado a la mujer que alguna vez dejó. Ahora, ella tenía el control de la situación, y él estaba completamente excluido. Ella mantuvo la calma, pero en su interior sentía una mezcla de satisfacción y alivio. No era venganza lo que buscaba, sino justicia. Y el destino se la había concedido de la manera más inesperada. El esposo, abatido, salió de la sala con la vergüenza a cuestas. La mujer que había abandonado había renacido con una fuerza que él jamás podría doblegar. La sorpresa no fue solo para él, todos los presentes fueron testigos de cómo alguien que parecía derrotado se levantó más fuerte que nunca. Ella era un ejemplo de que la traición no define el final de una historia, a veces, es solo el comienzo de algo mucho más grande. Revelaciones en el testamento, justicia cumplida. La lectura continuó, y cada palabra del abogado reforzaba la justicia que la vida había reservado para ella. El testamento no solo dejaba clara su posición como heredera principal, sino que también detallaba cómo quienes la traicionaron no tendrían derecho a nada. Fue un golpe contundente para el esposo, que ahora quedaba expuesto ante todos como alguien indigno de confianza. Mientras el abogado leía los términos, se hizo evidente que el fallecido pariente quería protegerla de aquellos que solo buscaban aprovecharse. Era un acto de justicia en un mundo donde la traición a menudo queda impune. La cláusula especial que lo dejaba fuera de la herencia era el reflejo de lo que ella merecía: dignidad, respeto y una vida sin ataduras a alguien que la había dejado cuando más lo necesitaba. Para el esposo, cada palabra era un recordatorio de sus propias decisiones. No solo había perdido la oportunidad de obtener algo valioso, había perdido la última pizca de respeto que quedaba en quienes lo rodeaban. Y ella, por primera vez en mucho tiempo, se sintió libre de su sombra. Conmoción y confrontación, la verdad desnuda. La revelación dejó a todos en estado de conmoción. Los murmullos se hicieron más fuertes, y las miradas de juicio hacia el esposo se multiplicaron. Él, que había regresado buscando aparentar arrepentimiento, ahora se enfrentaba al verdadero rostro de sus acciones. La confrontación que tanto temía se hizo inevitable, y ella, con voz firme, decidió hablar. «Me dejaste cuando más te necesitaba, pero no puedes dejar de intentar aprovecharte de mí», dijo, con una mezcla de serenidad y fuerza. Sus palabras resonaron en la sala, haciendo que el silencio se sintiera aún más pesado. No era una venganza, sino la verdad puesta al descubierto. Él intentó defenderse, pero cada excusa que ofrecía sonaba vacía frente a lo evidente. El momento fue una catarsis para ella. Ya no era la mujer vulnerable que él había dejado atrás. Había enfrentado el dolor y la traición, y ahora estaba allí, de pie, más fuerte que nunca. La verdad, aunque dura, era su mayor escudo, y él no tenía más opción que aceptar lo que había perdido para siempre. Lecciones de valor y resiliencia. La experiencia la marcó de por vida, pero también la enseñó a no rendirse ante la adversidad. Aprendió que el valor verdadero no reside en depender de otros, sino en encontrar fuerza en uno mismo, incluso en los momentos más oscuros. La traición y el abandono que sufrió se convirtieron en lecciones que forjaron su carácter y la hicieron más resiliente. Ya no necesitaba que alguien más validara su existencia. Se había demostrado a sí misma que era capaz de superar cualquier obstáculo, incluso cuando parecía estar sola. Cada batalla que libró, cada lágrima derramada y cada pequeño triunfo la convirtieron en un símbolo de esperanza para quienes conocían su historia.
Lo que comenzó como una tragedia se transformó en una historia de empoderamiento. Su mensaje era claro: la vida puede ser dura, pero nunca hay que dejar que otros decidan tu destino. El valor y la resiliencia son herramientas poderosas, y ella era prueba de ello. El impacto de la historia en todos, la historia de su superación y la justicia que recibió dejaron una huella imborrable en todos los que la conocieron. Amistades, familiares y desconocidos se sintieron inspirados por su determinación y su capacidad de enfrentar la adversidad con la cabeza en alto. Su historia se convirtió en un ejemplo de cómo, incluso en los momentos más difíciles, es posible salir adelante. Muchos reflexionaron sobre sus propias vidas y las personas que los rodeaban. El caso del esposo traidor sirvió como advertencia de que las malas acciones tienen consecuencias. Nadie puede jugar con los sentimientos y la confianza de otros sin esperar algún tipo de retribución. Su caída fue un recordatorio de que el karma, de una manera u otra, llega. Para ella, el impacto de su historia iba más allá de lo personal. Si su experiencia podía ayudar a otros a encontrar fuerza en medio del dolor, entonces todo lo que vivió habría valido la pena. Su legado no sería solo de dolor, sino de superación y justicia. Un nuevo comienzo, dejando un legado de fortaleza con la herencia y una nueva vida por delante, ella decidió que su historia no terminaría en el dolor. Empezó a crear proyectos que apoyaban a mujeres en situaciones de vulnerabilidad, brindando recursos y ayuda para que nunca se sintieran solas. Convertir su sufrimiento en fuerza era su misión, y no iba a detenerse. El esposo, por su parte, quedó como un recuerdo del pasado, alguien que había intentado manipularla, pero que solo logró empoderarla más. Su nombre ya no tenía peso en su vida, y cada paso que daba la alejaba más de esa sombra que intentó detenerla. Con cada proyecto, cada sonrisa de alguien a quien ayudaba, reafirmaba su decisión de vivir con propósito. No solo había vencido al cáncer, sino también a la traición. Ahora, era una mujer libre, poderosa y llena de vida, lista para enfrentar cualquier desafío que el destino le presentara.